¿Qué ven ahí? Ok, vemos unas zonas enrojecidas en una zona del paladar, en una sola zona del paladar. Vemos que son múltiples, y aquí vamos a tener que caracterizar los síntomas. Cuando nosotros tenemos un paciente así y nosotros le preguntamos de que si duele, ese ya es un punto importante para considerar una enfermedad infecciosa. El hecho que tenga un halo rojo me está indicando de que es un proceso inflamatorio agudo. Y si el paciente me da otros datos como por ejemplo, a veces me va, a veces me viene, o me apareció hace algunos cuantos días, eso refuerza la posibilidad de que estemos ante un proceso infeccioso. Ahora, cuando el paciente nos agrega un dato, y ese dato que nos agrega es que de la nada me apareció. No sé cómo me apareció, de la nada. Yo no sé ustedes, pero si de repente ustedes no tenían en su cartera $50 y de repente se aparece $50, usted dice, ¡qué bendición! No, usted dice, aquí está pasando algo. ¿Será un sueño? O sea, ¿por qué debería tener yo $50 en mi cartera? Entonces hay que hacerse una serie de preguntas como que, ¿de dónde salieron? Entonces, si nosotros consideramos la idea de dónde salió, y mi paciente diga, fíjese doctor que aquí vengo para que me revise porque de repente me salieron como unas ronchitas en el paladar y no sé ni por qué es, me andan doliendo, fíjese, ya pasé como una semana tomando alguna cosa casera ahí de TikTok, pero fíjese que no me ha funcionado, así que vine aquí donde usted. Y entonces, mire, ¿y cómo apareció? Fíjese que no sé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Profundizar en la historia clínica y llegar poco a poco en las capas de interrogatorio del paciente hasta llegar a las preguntas más incómodas. Pregunta incómoda como, ¿qué desayunó hoy usted? Sándwich de huevo. Yo no, todavía. Cómodo. Es incómodo. ¿A qué preguntas es? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta le vamos a hacer? ¿Cuál va a ser de esas preguntas que vamos a tratar de evitar hasta llegar ahí? Pero las tenemos que hacer si lo creemos necesario, y es que si ha habido algún contacto orogenital. ¿Ya? Entonces, en ese contacto orogenital, obviamente el paciente no lo va a contar. Porque obviamente, si yo le estoy contando a una... Por ejemplo, a mí me pasa de repente cuando atiendo a las señoritas, me refiero de edad, ¿verdad? A eso me refiero. Y llegan con una lesión de este tipo y yo le pregunto, mire, ¿usted tiene novio? Sí. ¿Y qué tanto se ven? A menudo. Y entonces ahí tengo que caer ni modo a la pregunta, pues que tal vez es incómoda, para algunos más, para otros menos. Mire, ¿y usted tiene relaciones íntimas con él? Sí. Y después tengo que hacer la pregunta más incómoda todavía, que ustedes ya saben cuál es. Exactamente. Entonces, si la persona casi siempre se siente muy apenada, pero lo termina diciendo. Pero yo no voy a entrar de, veo esto, boom, le dejo caer la pregunta. No, yo voy preparando el terreno para llegar a esa pregunta. Porque puede pasar otra cosa. El paciente puede ser muy sincero, me lo puede decir o no me lo puede decir. ¿Y cómo hacemos? En ese video lo explican. ¿Cómo hacemos para poder llegar a ese punto si el paciente nos miente? Hombre, si nadie tuvo acceso a mi cartera, si yo no obtuve ningún cambio de esta denominación y yo no recuerdo que en ningún momento hiciera esto, tengo que hacer una evaluación un poco más profunda. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Quizás una citología, una ELISA o una prueba de avidez. Eso le va a salir mucho más caro al paciente, porque el paciente no nos dijo qué pudo haber sido. Entonces, cuando nosotros tenemos un vacío de conocimiento de la historia del paciente, nosotros caemos a hacer un examen complementario. Examen complementario que nos va a ayudar a eso. Pero vamos a tratar de agotar toda nuestra anamnesis para poder llegar ahí. Ahora, si por el contrario las lesiones no solamente están en una zona y están en otras zonas, pues pudiésemos pensar en otro tipo de situación, ¿no? Alguna situación viral que no necesariamente tiene que ver con contacto orogenital. Por ejemplo, cuando tenemos estas áreas eritematosas, enrojecidas, en esa zona, nosotros pudiésemos pensar en primera instancia,
lo que este paciente tiene es gingivitis. Y puede ser que sí, pero si el paciente no tiene exagerado acúmulo de biopelícula en lo que serían los márgenes de gingival o a nivel del cuello del diente, entonces yo tengo que comenzarme a hacer preguntas. Por ejemplo, un error que yo puedo cometer. Llega el paciente, buenas, quiero que me haga una limpieza y un aclaramiento. Ok. Y usted ve estas encías que están muy enrojecidas, hay mucho eritema, hay sensibilidad y usted dice, sí, bueno, es verdad, tiene un mal control de placa, pero ese mal control de placa no justifica el nivel del daño a nivel que tenemos aquí. ¿Qué hace que una enfermedad periodontal se haga mucho más severa? Ustedes que están en la parte periodontal, que es importante. Pasan marcador y borrador y después le dan el micrófono. No, después el micrófono. Aquí no lo regresé. ¿Listo? Pásele, pásele. ¿Ok? No se vale, me lo pasaron 2 veces el marcador. ¿El qué está con... Ok. ¿Qué puede agravar la enfermedad periodontal? Nosotros sabemos que la enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio crónico, pero hay condiciones o circunstancias que agravan la enfermedad periodontal, más allá del control local y mecánico de la biopelícula. Que no se sienta la presión social. Dejen de verme, por favor. Una excesiva vascularización. ¿Una qué, perdón? Excesiva vascularización. Pero la vascularización se afectó por alguna otra razón. Pensemos en una condición sistémica. ¿Qué problemas sistémicos agravan mi enfermedad periodontal y no solamente me digan diabetes? Exactamente, inmunosupresión. La inmunosupresión. Si yo tengo mi paciente que tiene ese agravamiento de la enfermedad periodontal, y yo le pregunto, ¿y usted padece? De nada. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue su última cita médica? Es que yo casi no me enfermo. Pero tus encías me están diciendo lo contrario. Y si a este paciente yo le hago tratamiento periodontal, le hago la eliminación de la biopelícula y le enseño buena técnica de cepillado y vamos a suponer que lo hace, ¿qué debería de pasar? Debería de haber una mejoría significativa al cabo de un mes. Y si no pasa, y si la mejoría no es tan significativa, es que hay un problema que yo no estoy viendo ahí de base. Y puede ser la inmunosupresión. Una enfermedad periodontal, por ejemplo, agravada, me puede indicar o un problema inmunológico o me puede estar indicando de que hay algún error en el sistema inmune, como las enfermedades autoinmunes. Ojo, porque se pueden llegar a confundir. Hoy vamos a conocer la gran imitadora. Hoy vamos a conocer la gran, correcto, la gran imitadora. Hoy vamos a hablar de ella. Entonces, fíjense ahí, tenemos el agravamiento de la enfermedad periodontal y no hay exageradamente factores de riesgo locales. Hay que pensar en una situación inmunológica, un déficit inmunológico. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con un paciente que tiene deficiencias en su higiene marcadas, y esas deficiencias de su higiene marcadas, nosotros pudiésemos aquí pensar de que es una glositis romboidal, porque se encuentra en la lengua, porque se encuentra en una zona posterior, y pudiésemos llegar a tener esa apreciación. Pero pongámonos a pensar, ¿por qué esta parte está con restos de alimentos y esta parte no? Uno, porque esta es una parte más elevada. Y dos, porque aquí hay un crecimiento. Aquí hay un crecimiento. Si ustedes son bien atentos a la imagen, van a notar otra cosa. En la zona de la lesión. Aquí no. ¿Listo? Ella dijo, qué bendición. A ver. ¿Qué nota? Pásenle el micrófono, porfa. No, pues si no quiere, no, pues. Aquí no obligamos a la gente. ¿Cómo? Dígalo. La fisura. Correcto, tenemos una fisura.
Y son esos pequeños detalles los que yo me tengo que fijar. Vamos a sumar las características, Tenemos un paciente que tiene esta elevación, es un paciente que tiene mala higiene, por lo tanto tiene factores locales importantes. Y encima de eso el paciente llega con tos. Y usted de repente le pregunta, y aquí viene una cosa muy importante. Yo no sé qué paciente está enfermo y qué paciente no lo está. Cuando yo atiendo a un paciente, yo a todo lo tengo que considerar como una persona que tiene un factor de riesgo de carga bacteriana o microbiológica. Entonces, una cosa que yo debo de hacer es siempre que lleno la historia clínica, tener puesta mi mascarilla, mis lentes de protección o mi careta. Porque cuando el paciente está con alguna infección, hablemos de, por ejemplo, tuberculosis, que es una infección respiratoria bacteriana, mi paciente al hablar puede estar en una etapa asintomática o puede estar en una etapa sintomática y el paciente le tosió un montón de veces y usted, de repente, mire qué fea que tiene esa tos, ¿verdad? Llevo como 2 meses. Debe ser alergia. ¿A qué? A la nieve que cae aquí. Seguramente. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene tos, que tiene, por ejemplo, este abultamiento, tiene esta grieta, esas fisuras ahí en la lengua, entonces uno tiene que sospechar de esa posible infección. Y el paciente, quiero que me reconstruya el borde y me cierre este espacio. Entonces, ¿dónde está la prioridad ahí? Inflamada. ¿Dónde está la prioridad ahí? Y aquí les voy a... Perdón, ¿qué decía? Si está inflamada. Sí, eso está inflamado, eso está abultado, eso está elevado por encima del resto. Un muchacho de primer año me preguntó el martes. Me preguntó que, mire, ¿y cuál ha sido el tratamiento que más dinero ha ganado usted haciéndole a una persona? Entonces automáticamente yo me trasladé a esa situación en la que ustedes van a estar en algún momento, en 5º año, donde a ustedes les importe más la parte económica. Y yo le dije, quizás la cifra no puede ser muy alta, como alguien que puede decir, acabo de hacer un presupuesto de $14,000. Probablemente no. Pero hay cosas que dan... Es que, hombre, para estudiar esta carrera, uno tiene o sea, el dinero debe ser la parte secundaria. El amor con que uno le pone a hacer las cosas, desde la restauración que uno hace. Desde que uno hace una clase 1 y uno no le ve el surco central que debe tener esa premolar superior, y uno dice, no me quedó bien, no me gusta cómo quedó, la voy a volver a hacer, se la voy a volver a hacer a la paciente. Si ya me lo suman como requisito, el próximo día yo voy a trabajar y voy a tratar de hacerle una más y voy a repararle esa, porque eso me hace sentir bien conmigo mismo. Porque al final no es cuánto ganes económicamente, sino que cuánto ganes como persona. Y cómo vos te sintás en la sociedad con respecto a los demás. Y cuál es tu verdadero aporte en la sociedad. Entonces, yo le dije, al final puede no ser mucho. Yo lo mandé, ya saben con quién. Que a él le preguntara en 5º año. Que me hiciera el favor. Y entonces ella me preguntó una serie de cosas incómodas. Así como cuando íbamos preguntando las cosas incómodas hasta llegar a la pregunta que Guillermito se perdió. Entonces, así más o menos va. ¿Cuál es el gran trabajo que nosotros tenemos que hacer? Convencer a esa persona que su problema principal es esto. Yo les digo, a veces yo no lo logro. Hay un caso que les voy a enseñar en tumores benignos de una señora que yo le dije, mire, hay que quitarse ese fibroma, que no sé qué. No, si no es nada. Bueno, le digo, fírmeme aquí el consentimiento o que está informada y que tiene una lesión, pero usted no quiso atendérselo, a pesar de que se le dijo. No lo quiso firmar, no se lo quiso firmar. No lo quiso firmar porque obviamente a la gente no le gusta hacerse responsable. Pero al menos debemos de intentarlo. Ahora, ¿qué creo yo que nosotros tenemos que evitar? Si el paciente, sí, lo vemos después, hágame esto primero y después vengo para hacerme esto. Hagamos otro trato, empecemos por aquí, después hagamos lo otro. Pues no. Porque yo creo que usted no se va a sentir bien cuando estén en el velorio del Señor y el último doctor que lo atendió fue fulano y nunca le dijo nada, fíjese, el gran doctor o la gran doctora y nunca le dijo nada, ¿no?
Entonces nosotros tenemos que tener esa mentalidad, ¿no? Tenemos que tener esa mentalidad bien clara. Ahora, esto también sucede en pacientes que tienen, por ejemplo, cualquier infección bacteriana de origen respiratorio. Si algo va a agravar una condición, va a ser precisamente eso que produce todo proceso respiratorio. Las infecciones respiratorias van a tener especial interés para nosotros porque van a depositar constantemente en boca algo que va a agravar posibles tratamientos o procedimientos que se estén haciendo en boca. Eso es, ¿qué produce toda infección respiratoria? Y eso se llama esputo, el esputo. Cuando el paciente forma el esputo, ¿dónde se coloca primero? En boca y luego en boca.